no les gusta eso, no les gusta. Se fijan que en cierta manera decimos que como personas nos gusta la honestidad y la verdad, pero cuando eres honesto y hablas la verdad, como que a muchos no les gusta, ¿verdad? Esto no es agradable para muchos. Y cuando se trata de las cuestiones espirituales, hermanos, pareciera que tampoco, ¿verdad? A nosotros nos ha tocado la bendición y la experiencia de comunicar la palabra de Dios a muchas personas, y cuando se tratan asuntos medios delicados, compartir la verdad como que no gusta. Incluso las personas se sienten ofendidas o agraviadas por lo que se dice. Y ahí se cumple lo dicho, ¿verdad? Por ese dicho, ¿verdad? Por ese dicho tan común entre nosotros que dicen que la verdad no peca, pero incomoda, ¿verdad? Entonces, pero nosotros, hermanos, como quiera que sea, no es que estemos en contra de algo en específico, de lo que cree la gente en sí mismo. Si podemos decir que estamos en contra de la mentira o en contra de no decir la verdad de lo que Dios dice. Si esto es así, ¿verdad? Pues, ¿qué dice la Biblia? Que vamos a padecer cierta persecución o tribulaciones. Vivir agradando a Dios, hermanos, molesta al enemigo y a las personas muchas veces, y a este sistema en el cual nos movemos ahora. Por eso no es muy grato. Pero decir o enseñar, ¿verdad?, que un cristiano tiene que padecer, no parece como cristiano. Esa forma, ¿no? Pero hermanos, ¿se acuerdan lo que dice ahí en el versículo número 3 que leímos la semana pasada? Cuando dice que nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ah, caray, ¿que no se me iban a quitar los problemas? No, pero sí vas a vivirlos con gozo. Te vas a gloriar en Dios. Y recuerden que la tribulación tiene una diferencia notable en cuestión de los problemas naturales o normales de la vida. La tribulación viene cuando se sufre por obedecer a Dios. No porque tu hijo salió medio rebelde o que en el trabajo te ignoran. No. Esos son problemas comunes. Que se me cayó un diente o que se me está cayendo el cabello. Son problemas comunes. Eso cualquiera le puede pasar. Pero por obedecer a Dios es cuando la persona sufre tribulación, ¿verdad? Eso fue lo que pudimos percibir como algo muy destacado en esta idea de lo que la Biblia expresa. Entonces, decíamos pues que no es común escuchar en las iglesias hoy en día esto, pero nosotros estamos comprometidos con la verdad y no podemos menos que decir esta verdad. Y es muy recurrente, hermanos, en las Escrituras, mencionar el hecho de que todo creyente padece persecución por vivir una vida piadosa o por buscar vivir una vida que agrada a Dios. Eso es lo más común que suele suceder. Estamos en un mundo que está gobernado por el maligno. Entonces, ¿cómo crees que pueden ver a un creyente que busca hacer la voluntad de Dios? Simplemente, ¿cómo le dicen a una persona, ¿verdad?, que es fiel a su esposa, respetuoso de los principios y valores del hogar? ¿Cómo le dicen a uno? ¿Verdad? Luego, eres un mandilón. Bueno, pero feliz. No que muy macho y todo infeliz en la calle de la amargura y sin dinero y gastando lo que no tiene y con muchos problemas. O sea, si para ti soy mandilón por respetar a mi esposa y por mantener los principios bíblicos acerca de cómo debo de guiar mi casa, mi hogar, para ti lo soy, pero vivo feliz, obedeciendo a Dios. Y ya eso, ¿verdad? Fíjate cómo nada más por esa cuestión ya estamos siendo atribulados en muy menor grado, ¿no? Porque déjenme decirles, hermanos, que hay hermanos nuestros en la fe, en otros países que ellos sí están siendo atribulados de verdad. ¿A qué me refiero? A que están siendo perseguidos, torturados y asesinados por su fe. Esto para nosotros parece increíble por el nivel de tolerancia religiosa que hay en nuestro país, pero en otros países no existe esa tolerancia. A ti
piensas que estás sufriendo por ser cristiano, imagínate aquellos hermanos, en países comunistas particularmente, hermanos. Norcorea, por ejemplo, es un país donde no toleran el cristianismo. Todos los países islámicos, hablando de Irak, etcétera, Siria, todos estos países, hermanos, si tú predicas a alguien de Cristo, te aprisionan o te matan. O sea, ¿alguien quiere ir a predicar allá? Yo tampoco. Estoy bien aquí. No, si Dios me mandara, hermanos, ¿qué podría hacer? Obedecer su voluntad, pero creo que no es su voluntad, hermanos. Si no, pregúntenle a mi esposa. No, pero la realidad, hermanos, es de que gracias a Dios y gloria a su nombre por hermanos que van a esos países a pesar de todo eso a predicar de Jesús. Y muchos han tenido que perder su vida. Hermanos, ¿qué podemos hacer? Más que orar por ellos, ¿verdad? Hay que orar por ellos, hermanos. Hay que tenerlos en oración. Pero bueno. Hermanos, nadie queda exento de tener que ser atribulado si en verdad queremos honrar a Dios. ¿Qué pasó? A ver. Muy bien. Hermanos, es porque presentamos por Facebook las predicaciones. Hay personas que escuchan las predicaciones y por eso lo hacemos. No queremos ni fama ni nada, simplemente compartir la palabra de Dios, y estos medios pues ahora nos permiten hacerlo, ¿verdad? Y no es promoción ni nada, ni comercial, pero si quieren poner me gusta en YouTube, nos va a permitir que las predicaciones se mantengan y puedan ser escuchadas por más personas, hermanos. Así es que pónganle un me gusta allá en YouTube a las predicaciones, hermanos. Bueno, ya. Entonces decía que nadie queda exento de tener que ser atribulado si en verdad quiere honrar a Dios. La realidad es que todo aquel que en verdad está en amistad con Dios y tiene la esperanza de la gloria de Dios, su corazón desea obedecer a su Señor. Por eso a veces para nosotros en nuestro país, donde hay esta tolerancia, nuestras tribulaciones son menores, pero no dejan de ser tribulaciones, ¿no? Particularmente la familia, los amigos, los vecinos, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a conocer de Dios, hay mucha confrontación, ¿verdad? Y hay, no sé, muchos detalles. Yo creo que todo lo hemos vivido en cierta manera y hasta cierto punto, ¿verdad? Pero bueno, pero esto es importante mencionarlo, hermanos, porque volvemos, la Biblia lo enseña y no debe de extrañarnos, de verdad. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada sobre aquel texto de 1 Pedro donde habla de que hay que padecer como cristianos? Bueno, esta es la realidad, hermanos. Por eso es importante mencionarlo. El ser atribulado, hermanos, genera como fruto la paciencia, y esta a su vez nos permite ser aprobados por nuestro Salvador, quien nos confirma la esperanza de la gloria eterna con Él. Todo esto, hermanos, fue parte de lo que compartimos en el mensaje anterior. Y hoy, para continuar, hermanos, vamos a ver dos resultados más de la justificación en la vida de un creyente. Versículo 5, hermanos, ahora sí de Romanos 5:5. Esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ¿vieron el resultado de la justificación en la vida de un creyente? ¿El amor de Dios qué? Ciertamente, hermanos, Dios ama a toda persona. Vamos a hablar aquí del amor común o la gracia común de Dios. Por ejemplo, nosotros estamos llamados a amar a nuestro prójimo, ¿no? Pero ¿a cuántas personas duermes con ellos, vives con ellos, les compras cosas, ¿verdad? Te los llevas a dar una vuelta de vacaciones?
¿A quiénes te los llevas? ¿A quiénes hacemos esas cosas? Pues a los nuestros, ¿verdad? Nuestra familia. Dios, hermanos, tiene un amor especial, por llamarlo de esa manera, por sus hijos. Hay la idea general de que todos somos hijos de Dios, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice: mas a todos los que recibieron al Señor Jesucristo y a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto está en Juan capítulo 1, versículo 12. Y dice que estas personas se les dio potestad. La potestad es el derecho legal, ¿o no? Potestad es derecho legal, el derecho legal de parte de Dios de ser un hijo. Y si yo no he creído ni he recibido a Jesús, ¿qué? El Señor nos hace hijos suyos, nos adopta. Hay un proceso de adopción, hermanos. La Biblia habla de la adopción espiritual de parte de Dios. Y en este caso, ahora pues, como hijos suyos, que hemos sido declarados justos por la obra de Cristo, hermanos, dice que el amor especial de Dios, el amor que es para los suyos, para su iglesia, para su pueblo, para sus hijos, se ha derramado en ellos. No sé qué te ha pasado a ti y yo creo que nos identificamos en este sentido, que cuando nosotros realmente hemos llegado al entendimiento de quién es Dios y que hemos entregado nuestra vida a Cristo, algo ha sucedido tan profundo en nosotros que nos ha hecho experimentar un amor distinto, que no sabíamos cómo, ¿verdad? O no sabemos cómo, pero es el amor de Dios en nosotros. Diferente a como era antes, mi manera de amar, mi manera de cómo percibía el amor hacia Dios, hacia mi esposa, mi esposo, mis hijos, la vida, las cosas. Miren, la justificación hizo que el amor de Dios se derramara. Cuando alguien recibe salvación a través de Jesucristo, entra ahora una relación espiritual de amor con Dios. ¿Se acuerdan que vimos también dentro de los resultados de la justificación que ahora podíamos entrar a la presencia de Dios porque ahora somos sus amigos? Precisamente, hermanos, ¿por qué somos amigos? Porque ahora tenemos un vínculo de amor. Ahora hay verdadero amor de parte de Dios, o sea, lo experimentamos nosotros ahora, de parte de Dios hacia nosotros, y ahora sí de nosotros hacia Él. ¿Qué vimos en primera de Juan 4? ¿Se acuerdan? Dios es amor, dice. Dios es amor. Y Él, en ese amor, dice que Él lo ha derramado en nosotros. Miren, es pertinente decir que el amor de Dios el amor que se está hablando en este pasaje no se refiere a nuestro amor por Dios, sino al amor de Dios hacia nosotros. La verdad asombrosa del Evangelio, hermanos, es que Dios decidió amar a la humanidad pecadora, a los seres humanos caídos y rebeldes, a tal punto que a su tiempo hizo que su Hijo unigénito muriera por los impíos. Miren, lo glorioso de esto es que si Dios nos amó con un amor tan grande, tan inefable y tan inmerecido, antes de ser justos y antes de ser salvos, ¿cuánto más ahora siendo justos y salvos por Cristo? No por nada el Señor tiene palabras tan amorosas que dirige hacia los suyos como mi especial tesoro. Se me hace que ni nosotros le hemos dicho así a nuestra esposa. ¿Le han dicho así a su esposa? Yo no. Lo confieso. Pero ahora le puedo decir, esposa mía, eres un tesoro especial para mí. Bueno, nunca es tarde, ¿verdad? Pero le hemos dicho a nuestra esposa o a nuestros hijos, tú eres un tesoro especial. A lo mejor sí tesoro, ¿verdad? Y más si cantamos aquella canción, ¿verdad? Pero, ¿un especial tesoro? Dios no lo dice a nosotros. ¿Cómo te imaginas cuando Él dice, tú eres mi especial tesoro? Esa es una expresión de profundo amor, hermanos. Vosotros sois
especial tesoro. Eres una nación santa. Ay, Señor. Hay muchas expresiones de amor tan hermosas de parte de Dios en la Biblia, hermanos, que evidentemente deja claro de qué manera nos ama el Señor. Qué tan grande, tan inefable, incluso inmerecidamente nos ama. Porque siendo aún pecadores, ¿qué leímos? Cristo murió por nosotros. O sea, Dios no esperó a que nos hiciéramos buenos, que de hecho nadie puede hacerse bueno. Dios no esperó que dejáramos nuestro mal camino. Dios no esperó que fuéramos fieles, sino que aún siendo pecadores, amén. Dice que Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Ah? Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo demostró ese amor? En que Cristo muriera por nosotros. Ese morir por nosotros, hermanos, implica nuestra justificación, ¿me explico? Implica nuestra adopción, implica nuestra propiciación, implica nuestra redención. ¿A cuántas personas se ha aplicado estas cosas? Que no es solamente a los que han creído y han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Por eso, hermanos, uno de los resultados de la justificación en la vida de aquellos que en verdad han creído es que el amor de Dios se derrama sobre ellos. Y hay tantas doctrinas tan importantes, hermanos, que entran en donde Dios muestra su amor. Fíjense, recuerdan allá en Efesios, dice que en amor Dios nos predestinó. ¿Desde cuándo? ¿Pero qué? En amor. Ahí en Efesios capítulo 1, versículo 3, si no me falla la memoria. Sí me falló la memoria, hermanos, es el 4. Y esto es algo importantísimo, ¿verdad? Porque Dios, yo no sé cómo tú lo experimentes el amor de Dios, ¿verdad? Pero es un amor que nos lleva a entregarnos a Él, a obedecerlo realmente a Él, hermanos, a someternos a Él, a entregar todo por Él. Porque cuando uno ama, uno se entrega, ¿o no es cierto? Dios se entregó a su Hijo por nosotros. Entonces, Dios nos ama ahora que somos sus hijos de esta manera tan especial. Miren la palabra derramado, porque dice que el amor de Dios se ha derramado. Esta palabra, hermanos, quiere decir que es algo vertido abundantemente hasta el punto de desbordarse. El Padre Eterno, dice la Escritura, que nos ha dado su amor, el cual lo ha implantado en lo más profundo del ser, y se deja ver cuando se ama a aquel que nos amó primero. Juan lo dice, ¿tú amas a Dios? Porque Dios te amó primero. No podías, ni yo ni nadie podíamos amar a Dios si Él no nos hubiera amado primero. Por eso aquí, hermanos, a través de este principio entendemos que ninguno de nosotros buscamos a Dios, sino que Dios nos buscó a nosotros y nos encontró. ¿Cómo nos encontró? Bien santos, ¿verdad? Bien entregados a Él. Muertos por causa de nuestros delitos y pecados, hermanos. Ahí nos encontró. Pero, hermanos, el brazo de su misericordia se extendió hasta donde estabas, no importando lo profundo del pecado donde tú estuvieras. Hasta allá nos alcanzó su gracia y nos rescató, nos sacó. Por eso decíamos y cantábamos gracias, gracias Señor, gracias Cristo. O sea, no es cualquier cosa, hermanos, no es que Dios me da para comer, no, Dios le da de comer a todos, hasta a los pájaros. Dice la Biblia que ningún pájaro se muere de hambre. Ay, yo experimento el amor de Dios en que tengo salud. Pues muchos tenemos salud y muchos son bien malvados y perversos.
y andan haciendo muchas cosas malas. Pero ese es el amor común de Dios, ¿me explico? Dios nos ama a todos. Y en términos de las bendiciones generales, Dios las derrama a todos, en cierta manera. ¿Cierto? No todos estamos sanos, no todos estamos completos o bien, o no sé. Pero digo, en términos generales, Dios nos ama a todos. Pero, ¿quién ha sido justificado? ¿Quién ha sido salvado? ¿Verdad? ¿Quién ha sido redimido? O sea, esto no lo puede decir cualquiera, hermano, porque en primera ni entiende. Y se me hace que a lo mejor a algunos todavía nos falta entender un poco mejor esto, ¿verdad? Pero esta es la situación, hermanos, que el amor de Dios, dice, se ha derramado. Dice, como resultado de la justificación, el amor de Dios ha sido derramado. ¿En dónde? En nuestro corazón. Cuando la Biblia utiliza la palabra corazón, se refiere al alma y al espíritu. El alma y el espíritu tiene que ver, ¿verdad? El espíritu es la base de nuestro razonamiento o nuestro entendimiento, y nuestra alma es la base de las emociones o los sentimientos del ser humano. Entonces, cuando Dios usa la palabra corazón, hace una relación de las dos cosas. Ya después especifica. De repente habla del espíritu, ¿verdad? Que tiene que ver con cosas del raciocinio, la mente, o del alma, que tiene que ver con emociones. Por ejemplo, dice el Señor, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vuestras almas. ¿Qué es la ansiedad? ¿No es un problema emocional? ¿Ok? Entonces, echa tu ansiedad sobre Él, porque tiene cuidado de tus emociones, de tu alma. Pero cuando dice renovados en el espíritu de vuestro entendimiento, ¿de qué está hablando? ¿Verdad? De esa capacidad exactamente de razonar de forma correcta. Entonces, esto es algo importante. Ya cuando habla de corazón, muchas veces hace referencia a las dos cosas, ¿no? Por eso el amor de Dios se ha derramado ¿en dónde? Tanto en mi mente como en mi alma, en mi espíritu y en mi alma. Wow, o sea, empiezo a entender y empiezo a sentir el amor de Dios. Podemos tener una experiencia motivada solamente por el emocionalismo, ¿verdad? Pero mientras no llega realmente acá, hermanos, esa parte del emocionalismo fácil y rápido pasa. Pero cuando entiendes realmente las bases, en este caso del gran amor de Dios, hermanos, se mantiene ese gozo, esa alegría. Por eso parte del fruto en la vida, el fruto del Espíritu en la vida de un creyente es gozo. ¿Por qué puedes gozar, vivir una vida en gozo? Porque entiendes, en este caso de lo que estamos hablando es el amor de Dios, lo entiendes. Sabes la dimensión, el alcance. Por eso el mismo apóstol Pablo dice que el Señor espera que nosotros entendamos la altura, la anchura, la profundidad del amor de Cristo. Déjenme leerlo. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaz de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto está en Efesios 3, hermanos, si alguien quiere verlo, es 17 al 19. Y esto es exactamente, hermanos, cuando, como una vez siendo declarado justo, el amor de Dios se empieza a derramar sobre ti, sobre tus corazones. Y a veces no te explicas cómo, pero empiezas a reconocer tus errores ante Dios, ante los demás. Quieres que las cosas sean diferentes, movido y motivado por el amor que Dios ha puesto en ti. Lo que antes no podías hacer, antes te dominaba el orgullo, la soberbia, el enojo, el rencor. Pero ahora el amor de Dios, que excede lo que yo había conocido, me lleva a pedir perdón. Me lleva a creer realmente que las cosas van a ser mejor para mí, ¿verdad?
Y de veras que lo son, hermanos. Llegan a serlo cuando nosotros empezamos a dejarnos guiar precisamente por el Espíritu Santo, dice ahí, ¿verdad? Versículo 5, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿por quién? Otro de los resultados, que no voy a entrar mucho ahí, hermanos, pero te das cuenta el resultado de la justificación que nos ha sido concedido. El Espíritu Santo. Antes de ser justificado, ¿habitaba el Espíritu Santo en mí? ¿O en ti? De acuerdo a la Biblia, no. Ahora había un espíritu, pero de Bruce Lee o algo así, ¿verdad? Pero de Cristo no. El Espíritu de Dios no, hermanos. Tal vez había un espíritu de humanismo, había un espíritu de no sé cuántas cosas puede haber sido. Pero el Espíritu Santo, dice, nos es dado como resultado de esa justificación, porque dice ahí mismo en Efesios capítulo 1, versículo 13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Dios prometió dar a su Espíritu Santo para todo aquel que fuera justificado por la fe en Cristo. Amén, hermanos. Gócense. A lo mejor no estoy siendo muy efusivo, pero quiero hacerlo con el mejor entusiasmo, porque esto de veras es algo maravilloso. Y esto es lo que nos anima y alienta cuando estamos atribulados, ¿no? Porque vamos a padecer tribulación, pero el amor de Dios, hermanos, empieza a consolar, empieza a animar, a fortalecernos. Esto es interesante de verdad, hermanos. Por eso, mira qué resultado tan hermoso de la justificación, ¿verdad? Que el amor de Dios se derrama, pero a través del Espíritu Santo. ¿Y por qué por el Espíritu? Pues la misma Biblia lo dice, que el fruto del Espíritu en nosotros es amor, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, hermanos, ese amor, hermanos, nos fue dado por el Espíritu Santo, el cual hizo morar en nosotros como muestra de su amor y como garantía de nuestra salvación. Ahora es el Espíritu Santo el que genera un deseo ferviente, hermanos, de vivir para glorificar a Dios. Es el Espíritu Santo quien produce el anhelo de amar a Dios y a los demás. Incluso, hermanos, produce el deseo genuino de tener una vida piadosa. Esto es, quiero vivir en rectitud, quiero vivir adorando a Dios, quiero servir a Dios, quiero amar y cuidar a mi iglesia, quiero amar y trabajar en la obra de Dios. O sea, todo es un quiero. ¿Por qué? Porque el Señor produce el querer como el hacer por su buena voluntad, por medio de su Espíritu. Y antes no queríamos nada. Yo me acuerdo, ¿verdad?, que cuando yo era religioso, cuando no conocía a Dios, me decían, vamos a ir a la iglesia. Yo no quería ir, yo quería quedarme a ver a Chabelo. Dañales, hermano. Yo no quería ir a la iglesia, yo quería quedarme a ver a Chabelo. Y ahora, pase lo que pase, yo quiero venir a adorar a Dios, ¿verdad? Es por ese amor que ha sido derramado por Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Y eso, hermanos, y eso es ese pequeño detalle, pero hermanos, estamos hablando de todo lo que tiene que ver nuestra vida. Esto es algo integral, hermanos, algo integral. Entonces, pero todo esto, hermanos, es guiado solo por el Espíritu Santo. Por eso, cuando tú quieras realmente experimentar ese querer y hacer, debes rendirte siempre a Dios por medio del poder del Espíritu. ¿Ah? Señor, yo no puedo, yo no tengo ganas de ir a la iglesia, por ejemplo, no tengo ganas de ofrendar, no tengo ganas de servir, pero Señor, quiero pedirte que tu Espíritu Santo me infunda ese aliento para hacerlo, ese gusto, este querer como el hacer, ¿verdad?, por tu buena voluntad, Señor. Porque podrá alguien llegar a un punto de decir, ya no quiero seguir adelante de las burlas, Señor, ya no puedo soportar. Pero dame fuerza, Señor, que tu Espíritu me infunda esa fuerza para superar las críticas, el rechazo o lo que venga, no importa. ¿Sí me explico?
Bueno, lo segundo, hermanos, la justificación hizo que reconociéramos, hermanos, nuestra debilidad, versículo 6. Aquí lo puse de otra manera. La justificación hizo evidente nuestra debilidad. Versículo 6 de Romanos 5, hermanos. ¿Qué dice? A nadie nos gusta sentirnos débiles, ¿verdad? Y mucho menos dar a saber que soy débil en algún área, ¿verdad? Pero la realidad, hermanos, que ante Dios dice que éramos, ¿qué? Débiles. ¿En qué sentido lo dice? ¿En que no tenemos las fuerzas de Él? No. Miren, es muy importante no dejar de reconocer que como personas somos débiles. Esto quiere decir que somos totalmente incapaces de poder acercarnos a Dios y agradar a Dios por nosotros mismos. ¿Cuántas cosas los seres humanos a través de las diversas culturas y a través de los tiempos han querido hacer muchas cosas con la idea de agradar a Dios o a sus dioses? Pero la única manera, hermanos, en la que Dios se ha manifestado, en donde nos ha expresado, hermanos, lo que a Dios le agrada, está a través de su palabra. Aquí puedes encontrar la base correcta sobre cómo agradar a Dios. Fuera de lo que está aquí escrito, todo puede ser subjetivo, hermanos. Se ha movido por la emoción de la persona o los sentimientos de la gente. ¿Cuánta gente no ha dicho, me voy a ir de rodillas de aquí a quién sabe a dónde para agradar a Dios? Y lees en la Biblia ponerse de rodillas, pues nada más para orar, ¿verdad? Pero queriendo agradar a Dios con eso, justificar ante Dios un pecado, pues no. La situación es esa, ¿verdad? De que el Señor nos hace saber que éramos, ¿qué? Débiles. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ¿qué hizo Cristo? Cargó mi pecado, me justifica ante Dios. No está hablando de eso. Yo soy débil para eso, o sea, incapaz. Normalmente cuando una persona está débil, es incapaz de trabajar, incapaz de levantarse, tal vez incapaz de muchas cosas. Bueno, en ese contexto lo está diciendo. Es muy importante, hermanos, esto, saber reconocer que éramos débiles, o sea, totalmente incapaces de poderme acercar a Dios por mí mismo y ser justo. A pesar de nuestra impiedad, o sea, de nuestro rechazo a Dios y de nuestro amor por el pecado, Jesús fue en contra de lo común, ya que lo normal sería dar la vida, por un justo o por alguien bueno. Lo dice el versículo 7, ¿verdad? ¿Qué dice el 7? De ahí Romanos 5. Pero Jesús murió por los buenos y por los justos. Por los impíos, por los pecadores, por los rebeldes, como tú y como yo. Amén. Ahí no dicen amén, hermanos. ¿Por qué no? Es la verdad. Y digo, éramos rebeldes. Si sigues siendo rebelde, entonces todavía estás en tus pecados, ¿eh? Si eres impío todavía, entonces estás en tus pecados todavía. O sea, todavía no has nacido de nuevo, no has sido justificado por Dios. Si eres desobediente todavía, entonces esto habla de la vida que, pues ¿se acuerdan? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. ¿Verdad? En Cristo todas las cosas son hechas nuevas. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios 6, déjenme citarlo también textual porque no quiero errar. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavado, ya habéis sido santificado, ya habéis sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Éramos, pero si todavía eres, hay un problema entonces. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Si no has nacido de nuevo, ¿verdad? Si tu vida no refleja la vida de un nuevo nacimiento espiritual,
No has nacido de nuevo. Entonces, ¿qué necesitas? Arrepentirte delante de Dios por tu pecado y venir a Cristo reconociéndolo como Señor y Salvador de tu vida, de tu alma, de tu ser. ¿Verdad? Eso decía Jesús a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo, porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, es muy importante que nosotros reconozcamos precisamente nuestra debilidad y aceptar el hecho de que antes de ser justificado yo era débil, incapaz de poder acercarme a Dios, incapaz de agradar a Dios, incapaz de amar a Dios, incapaz de servir a Dios. Entonces, Dios, al considerar dicha debilidad, dice que mostró su amor haciendo que Cristo muriera por nosotros. Esta clase de amor inmerecido y abnegado está fuera de la comprensión y de la capacidad humana. Pero hermanos, es el amor que el Dios justo e infinitamente santo tuvo que tener y tuvo que mostrar para superar la incapacidad del ser humano para poder así salvarlo. ¿Cómo podía Dios salvarlo si no fuera más grande su amor hacia con nosotros, hermanos, que el hecho de ver nuestra incapacidad? Si Dios hubiera considerado nuestra incapacidad, ¿qué hubiera sido de nosotros? Éramos en la vida de pecado y perdidos completamente, pero su amor supera por mucho nuestro pecado. Hay una alabanza, ¿verdad?, que hemos entonado no hace mucho, pero que forma parte de nuestro grupo de alabanzas, que tiene por título Su gracia es mayor. Y es eso, hermanos. Su gracia tuvo que ser mayor, ¿verdad?, que el hecho de nuestro pecado para podernos salvar. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, hermanos, en Cristo. No hay pecado que Dios no pueda superar, ¿verdad?, o una persona pueda superar en Cristo. ¿Se acuerdan que hay personas que decían, no, es que este pecado es imperdonable, ni Dios lo perdona? Bueno, a lo mejor el Dios de ellos no lo perdona, pero mi Dios sí. Mi Dios sí puede perdonar cualquier pecado, porque el sacrificio de Cristo es tan poderoso y tan efectivo que no importa qué haya hecho la persona, importa que se arrepienta y crea. Y el que se arrepiente y cree es perdonado, es salvado y es justificado. Así es que, hermanos, esto es muy importante. Por eso, el hecho de que Dios, hermanos, haya aborrecido el pecado y haya aborrecido al pecador, decidió, hermanos, amarlo a pesar de esto. Y precisamente por esto Cristo murió por nosotros, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Versículo 8, ¿verdad? De esa no lo sabemos de memoria, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, gloria a Dios. Sin Cristo, hermanos, no hubiera sido posible jamás nuestra salvación, nuestra justificación delante de Dios. Por eso éramos débiles. ¿O quién podía? ¿Quién podía justificarse ante Dios? ¿Quién podía salvarse por medio de méritos propios? Nadie. ¿Recuerdan lo que habíamos ya leído en Romanos 3? No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¡Wow! Entonces, hermanos, esto era necesario, ¿verdad? A veces mucha gente dice, pero ¿por qué Cristo tuvo que morir y que lo trataron tan mal? Cristo, todo eso que sufrió y padeció fue por cargar tu pecado, por cargar mi pecado. Y Él estaba sufriendo la ira de Dios que yo merecía, la estaba sufriendo Él por mí y también por ti. ¿Te das cuenta de eso? Y esto es valiosísimo cuando hablamos de ese gran amor de Dios mostrado por Cristo. Entonces, por y en Cristo, hermanos, todo creyente ha quedado ligado o está unido para siempre a Dios por su amor, habiendo dado un testimonio poderoso e inefable de su bondad y de su misericordia. Dice también el apóstol Pablo que Dios, que es rico en misericordia, y a través de su grande amor con que nos amó,
Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ay, hermanos, yo les he dicho, a mí me encanta el tema de la salvación, es uno de los temas favoritos personales de la Biblia, porque por un lado puedo ver la gran necesidad que como ser humano tenemos de Dios, ¿verdad? Y que solamente al ver lo que dice la Biblia podemos verlo en su realidad completa, pero supera, hermanos, el hecho de ver la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios hacia nosotros. Y por eso, hermanos, ¿qué puedo menos que decir? Aquí está mi vida. Si mi vida estaba siendo destruida por el pecado y condenada por ¿por qué ahora en Cristo no había de entregarle mi vida a Él para que sea para gloria de su nombre? ¿Verdad? ¿O cómo ven? ¿Cómo lo pueden razonar ustedes? Yo no lo puedo razonar de otra manera. ¿Verdad? Y eso es algo maravilloso para mí en lo personal. Espero que también lo sea para ti. Quiero terminar. Nadie, hermanos, debe pensar o creer que tiene o goza de algún mérito personal por el cual Dios deba amarte. La verdad es que nadie merece el amor de Dios. Solo merecemos la ira y el castigo divino. Pero las Escrituras confirman que Dios nos amó. Que Dios quiso amarnos. Él decidió, hermanos, amarnos a pesar de quienes éramos y a pesar de cómo éramos. Solo por el puro afecto de su voluntad. A esto se le conoce como el amor soberano de Dios. Y esto debe producir un avivamiento permanente, hermanos. Esto debe producir un avivamiento que permanece, hermanos, hasta el fin de nuestros días. Ya muchos ya no nos queda tanto, ¿eh? ¿Qué tanto nos quedan, hermanos? Yo le digo a mi esposa que creo que a mí me faltan nada más 18 años más, ¿verdad? Dios quiera que así sea. Algunos dicen, ¿qué? Sí, hermanos. Pero bueno, después platico de esto. Pero, hermanos, no importa el día que tengamos que irnos, sabemos que igual tenemos que irnos. Pero imagínate con estas garantías, con estas promesas, con estas expresiones del amor de Dios, ¿cómo no el morir será ganancia para nosotros? El que cree en Él, ¿qué? Hermanos, inevitablemente tenemos que dejar este mundo, pero iremos con el Señor porque así lo ha prometido y así lo creemos. Hermanos, ¿alguien ha escuchado alguna vez que dicen Dios te acepta tal y como eres? Estos textos demuestran que no, ¿verdad? Dios te ama a pesar de quién eres, ¿verdad? Y por eso, hermanos, Jesús dio su vida para que ya no seamos como somos, ¿verdad? ¿Y cómo éramos? Pecadores, rebeldes, dijimos, etcétera, ¿no? Así es que la idea, hermanos, es que vivamos para la gloria de su nombre. Por lo tanto, hermanos, yo quisiera que de verdad medites y reflexiones sobre ese gran amor que Dios ha derramado sobre tu vida, tu ser, ¿verdad? Y que a pesar de nuestra debilidad, en términos de nuestra pecaminosidad, Dios mostró su amor haciendo que Cristo muriera por nosotros. Parece fuerte, hermanos, pero es lo que dice Isaías capítulo 53, que Dios, hermanos, Dios mató a Jesús. Fue movido por amor, hermanos. Vamos a verlo después más ampliamente, pero hermanos, qué maravilloso es experimentar el amor de Dios y que ese amor, hermanos, ha generado cosas maravillosas en nosotros.
Por lo pronto, saber que hemos sido justificados creo que ya es algo importantísimo, ¿no? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, hermanos, y gracias porque el Señor nos ha amado aún antes de que todo fuese, y por eso es que Él nos amó primero. Que Dios les bendiga, hermanos.